Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Empresa 7 en Onda Mezquita 7 Televisión. Seguimos hablando de economía, del mundo empresarial. Hemos tocado prácticamente todos los sectores económicos y hoy nos vamos a detener en un sector económico que ha pasado prácticamente de puntilla la crisis del coronavirus, una crisis en la que seguimos inmersos y la que esperemos que pronto vayamos dejando a un lado, pero que todavía nos queda un camino por andar. En el caso de la construcción, las cosas no le han ido tan mal, o por lo menos han sido la víctima mejor parada de este momento económico tan desagradable, momento sanitario por supuesto, porque ha habido bastantes fallecidos, por desgracia, pero ellos empezaban el año con un dato bastante importante, y es que se daba el caso de que era el mayor número de viviendas proyectadas en los últimos 14 años. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el año 2007 no había un número superior al que han cosechado de 362 pisos en la capital. Con nosotros se encuentra hoy precisamente para hablar de este momento en el que nos encontramos y del futuro, lógicamente, sin tener una bola de cristal, pero sí prever lo que puede llegar a pasar en este año 2021-2022. El secretario general de la Asociación de la Construcción, Construcor, Francisco Carmona. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido a esta casa. Muchísimas gracias por la invitación. Para empezar, de decirte que, bueno, que nos sentimos muy contentos porque no hayáis sido una víctima fuerte de la crisis. Bueno, efectivamente, lleva razón, no hemos sido una víctima más de la crisis. Es verdad que el conjunto de las administraciones públicas y el Gobierno, cuando se planteó qué actividades merecían la consideración de esenciales, pensó en el sector de construcción por todo el efecto inducido que arrastra, indirecto y sobre todo en términos de ocupación y mano de obra, y fundamentalmente porque es una actividad que en un porcentaje muy elevado se desarrolla digamos al aire libre, no en espacios confinados, con lo cual de cara a la adopción de medidas de prevención en evitación de contagio y tal, bueno, pues parece que reunía las condiciones como para no tomar una decisión tan radical de paralizar la actividad. Y eso evidentemente nos ha beneficiado. Señor Carmona, quería preguntarle, empezábamos el programa diciendo que desde hace 14 años no tenemos ese dato de vivienda proyectada, 362 pisos solamente en la capital, que el dato está muy bien, un dato que no tenemos desde el año 2007, recordemos el año 2007, el año de la crisis que no fue, pero lo que luego fue y que dejó una secuela económica bastante desagradable, enormes, fundamentalmente en el sector del que usted se ocupa. ¿A qué se debe este dato de 362 viviendas? No deja de ser una estadística, pero las estadísticas hay que hacer una lectura de ellas. Bien, como tú bien dices, entramos en una crisis de un calado enorme, con unas secuelas de todos conocidas, y cuando comienza a reactivarse de manera incipiente la actividad fue allá por el año 2014, crece en el año 2015 e inicia ya una senda de estabilización a partir del año 2016. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que nos pilla en un momento en el que la actividad estaba creciendo. Por otro lado, también tenemos un escenario que se sigue manteniendo hoy día, pero que también entonces era así, de bajos tipos de interés, de estabilidad y de normalidad en los mercados financieros, una capacidad de ahorro acumulada por las familias o por un buen número importante de familias a lo largo de esa crisis, como consecuencia de esa incertidumbre y de sus consecuencias en el mercado de trabajo. Y bueno, y eso es lo que ha permitido pues que a lo largo de 2019, incluso durante el 2020 y en estos primeros meses que llevamos del 2021, pues realmente no haya tenido un impacto trascendente sobre el sector inmobiliario y el de la edificación residencial en la ciudad de Córdoba. Hay que pensar que Córdoba, por otra parte, tiene, a diferencia de otras ciudades y de otras zonas, hablo fundamentalmente del litoral, tiene básicamente, por no decir la única demanda potencial, es la compra de vivienda para la residencia habitual y permanente. No tenemos segunda residencia, no tenemos inversores extranjeros, no tenemos fondos, digamos, que piensen invertir para otro tipo de demanda o de servicios accesorios o vinculados al residencial, es decir, que básicamente el negocio y la actividad inmobiliaria se concentra en lo que es la residencia habitual y permanente. Eso, unido al mercado de reposición, unido a esa capacidad de ahorro, unido a unas favorables condiciones financieras,
unido a un control en los precios de venta, porque al final la capacidad, la renta familiar es la que determina en última instancia cuál es el precio límite de la venta de vivienda, sobre todo de nueva construcción, como también de la vivienda usada, pues hace que estemos y espero que se mantenga en un mercado muy sólido, un mercado muy equilibrado, que eso es lo que permite pues que mantengamos estos ratios de actividad y que se puedan dar los datos que tú comentas. Le quería preguntar si le ha afectado en algo la COVID, porque parece que cuando hablamos de construcción es como un islote dentro de un mar de mucha tempestad, sí. Pero ¿le ha afectado en algo? Bueno, ha habido un grado de afectación en el sentido, sobre todo en el que es el tema de las transacciones, pero digamos que es a la empresa de construcción. Bueno, a la empresa de construcción... ¿Ha habido que acogerse a ERTE? ¿Han tenido que recurrir a los ICOs? ¿Ha habido despidos? Nada. No, nada, todo lo contrario. Es decir, por ejemplo, se ha producido un incremento no conocido en los últimos 5 años de la población activa, pero fundamentalmente esa población activa era derivada de otros sectores que sí han padecido la crisis del COVID, gente que en su día salió del sector de la construcción para vincularse a otro sector de la economía y que como consecuencia de un ERTE o bien de una extinción del contrato de trabajo, pues ha intentado volver al sector de la construcción, bueno, porque es el que menos afectado se ha visto por el COVID. Ha sido un refugio, ¿no? También. Un refugio, efectivamente. Y un camino de ida y vuelta, ¿no? Para algunos, ¿no? Pues sí. Pues sí. Hace solamente un par de semanas, en el mismo sillón en el que está usted sentado ahora mismo, estuvo José Vaquero, que es el presidente de la Asociación de Inmobiliaria de Córdoba, ASAICOR, que bueno, la más representativa que tenemos en la provincia, y hablaba de que el sector inmobiliario está funcionando, se está vendiendo vivienda nueva, vivienda usada. ¿Cómo ha evolucionado el precio de la vivienda? Bueno, el precio de la vivienda, en el caso de la vivienda de nueva construcción, se ha mantenido, no ha habido oscilación a la baja en ningún caso. De hecho, el valor de tasación se ha incrementado incluso un 18%, el valor de tasación, que es un poco el que determina luego posteriormente cuál va a ser el precio de venta. En donde sí se ha producido una ligera oscilación a la baja es en el caso de la vivienda usada. Digamos que este segmento es el que probablemente se haya visto más afectado por las medidas de confinamiento y por las medidas de restricción a la movilidad, porque al final la vivienda usada lo que uno quiere es acercarse, verla, conocerla, la ubicación, los servicios, los equipamientos que tiene en la proximidad, su estado de conservación, bueno, y evidentemente al no poderse realizar ese tipo de actuación es la que quizás ha visto cómo ha descendido más el número de transacciones, pero estamos hablando de un 15-16% aproximadamente de promedio con respecto a lo que era el ritmo de transacciones del año 2019, estoy hablando del 2020, con lo cual digamos que es un descenso bueno, para darse un canto a los dientes, como se suele decir, ¿no? Es decir, poco llamativo. No sé si está de acuerdo conmigo en que los bancos tienen mucho que ver en esto. Han abierto un poquito el grifo, ¿no? Le han dado media vuelta. Es verdad que las hipotecas son más baratas de lo que lo eran hace algún tiempo. Claro. El Euribor creo que está ahora mismo en negativo, sigue estándolo desde hace bastante tiempo. Correcto. Y además es verdad que los bancos, bueno, pues son un poco más... activos, vamos a llamarlo así, a la hora de firmar una hipoteca o a la hora de exigir al que demanda una hipoteca. ¿Cree que es así? Bueno, evidentemente en un sector como el nuestro, en el que se requiere pues un porcentaje importante a la hora de comprar la vivienda de financiación ajena, hablamos, vuelvo un poco a lo dicho anteriormente, que estamos hablando de una demanda que el destino de la compra de la vivienda es establecer su residencia habitual y permanente. Entonces, a la hora de formalizar este tipo de operaciones de compra, normalmente las familias suelen recurrir en orden al 70% del precio de la vivienda a financiación ajena vía préstamos con garantía hipotecaria, ¿no? Está llegando más alto, ¿no?, de la financiación de la vivienda. De término promedio, es posible que a lo mejor en determinados casos, según la ubicación de la vivienda, según los niveles de solvencia o de capacidad de reembolso que pueda tener quien las quiera, pues se llegue a unos valores superiores y en otros casos sean más reducidos, probablemente por un mayor nivel de capacidad. ¿Y eso tiene algún riesgo?
Recordemos la crisis anterior que esto desembocó en... No, que va. Es decir, de la crisis... Pero recuerdo que el grifo no es la primera vez que se abre. Sí, bueno, el grifo hipotecario. Pero ahora mismo las entidades de crédito están controlando muchísimo a quién se le da el dinero en estas condiciones. Ellos hacen su perfil de riesgo de quién es el adquiriente de la vivienda, los ratios que deben de cumplir, y además tienen un grado de exigencia por parte de las autoridades monetarias, en este caso tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo, de modo y manera que en el momento en el que ellos pueden tener la presunción, si no cierta, aproximada, de que ese crédito puede incurrir en morosidad, ya están obligados a realizar la correspondiente provisión. Vamos, que se andan con pies de plomo. Con lo cual, cuando una entidad de crédito concede un préstamo para la compra de una vivienda, desde luego no utiliza, ni muchísimo menos por asomo, los mismos parámetros tan laxos probablemente que se utilizaron en los famosos años 2006, 2005, 2007. Quiero preguntar por son más exigentes. Por las licitaciones públicas, cambiando un poco de tercio, sí. Dejamos un poco el momento inmobiliario, la vivienda, la compra, la venta, y hablar de las licitaciones públicas. No sé en qué momento se encuentra ahora, si hay abundante, el acceso que tienen, sí. En fin. La licitación pública también ha funcionado relativamente bien. El año pasado, pues, los niveles de licitación descendieron, en el caso a nivel general en España y tanto en Andalucía. Y Córdoba fue de las únicas provincias de Andalucía, incluso a nivel nacional, donde experimentó un crecimiento en torno al 26% en valores absolutos, ¿vale? ¿Por qué hablo de valores absolutos? Porque luego eso nosotros lo traducimos a lo que es la inversión promedio por habitante, ¿eh? Y bueno, también conseguimos unos buenos números comparativamente con ejercicios anteriores. De hecho, me parece que fue Málaga la que lideró el ranking, con 326 euros por habitante de inversión pública en infraestructuras, porque la inversión pública es no solamente en las infraestructuras, sino mucho más. Y en el caso de Córdoba llegamos a los 248 euros, superando la inversión promedia por habitante en Andalucía. Fuimos la segunda tras Málaga, es decir, que conseguimos un ratio bastante razonable y bastante bueno. Incluso en estos razonable, incluso histórico, ¿no? Pues sí. En cuanto a licitación pública. Históricos. Hombre, hay que pensar que Córdoba provincia, desde el año 2011 aproximadamente, fue una desescalada hacia abajo en lo que es la inversión pública, con cifras que nunca se habían dado en la vida. Es decir, llegamos a un suelo de cerca de 67 millones de euros. Para que te hagas una idea, en los 3 primeros meses del 2021 el nivel de la licitación pública está en 52 millones de euros en un trimestre del año 2021. Estamos hablando de una cifra que puede considerarse como razonable y normal, teniendo en cuenta lo que representa Córdoba y su provincia en lo que es la inversión pública del conjunto del Estado a nivel del conjunto de las provincias, ¿no? Pero piensa que en ese año 2011 es que la cifra de los 12 meses fueron 67 millones de euros, comparados con 52 millones de euros que se llevan licitados en la provincia en el primer trimestre de este año, ¿no? Es decir, fue verdaderamente un desastre. Y eso hizo que Córdoba se quedara muy atrasada en cuanto a sus oportunidades de liderazgo en la zona interior de Andalucía y su papel vertebrador de la conexión del sur con la parte de la meseta, centro y norte de España, ¿no? Y ahí hemos perdido oportunidades, hemos perdido años, pero bueno, afortunadamente ahora parece, digamos que después de las grandes actuaciones vinculadas con la Expo 92 en materia de infraestructura, entramos ahí en una desescalada, en una meseta, ahí en un limbo, del que empezamos a salir hace 2 años, y ahora, afortunadamente, con las inversiones que van a venir vinculadas con la implantación de la base logística del ejército de tierra, pues eso puede ser un importante despegue
para el papel vertebrador y generador de proyectos tractores que creo que le hacen falta a Córdoba y que es una deuda que había con ella. Voy a seguir rascando, señor Carmona. Sigo rascando. Construcor es una asociación que aglutina, que engloba, que protege, que representa a empresas del sector de la construcción. Sí. A mí me gustaría saber, y me imagino que al común de los telespectadores, cómo se encuentran las empresas de construcción actualmente, las cordobesas, que son las que realmente nos importan en este programa, y sobre todo, ¿cómo se proyecta eso en Córdoba? Bueno, las empresas del sector de la construcción en Córdoba, como consecuencia de la crisis, evidentemente, pues han disminuido como en cualquier otra provincia del conjunto del Estado, pero ahora mismo las empresas que tenemos son, digamos, que una referencia incluso en otras provincias, porque están trabajando con relativa normalidad en otras provincias. Es demandada sus solicitudes de oferta por grandes fondos de inversión, por empresas de promoción inmobiliaria, incluso por la propia administración pública a la hora de determinadas licitaciones o concursos de obras que revisten cierta complejidad y donde consiguen obtener unas puntuaciones importantes y de hecho ser adjudicatarias de esas obras. Como digo, eso es fruto del buen hacer del empresario del sector de la construcción y promoción inmobiliaria, que siempre lo ha caracterizado en el caso de Córdoba y provincia. Ten en cuenta que nuestras empresas, una vocación que tienen natural es o bien tender hacia la zona centro, para seguir licitando y abriéndose, digamos, su espacio territorial en cuanto a ámbito de actuación, y luego sobre todo en la zona de la Costa del Sol, la parte de la costa de Granada, incluso en la zona de Sevilla, es decir, que tienen una penetración relativamente importante, y eso, pues les hace que sean conocidas y les hace que sean unas empresas, digamos, referentes. Y me alegro mucho que la situación sea bastante importante, pero ¿qué perspectivas tenemos para los próximos años? Y le quiero volver a hacer la pregunta, ¿eso cómo influye en Córdoba? Bueno, en Córdoba, desde luego lo que llegó a representar el sector de la construcción y edificación residencial en cuanto a su contribución al crecimiento en términos de PIB, desde luego no va a volver a ser, ¿vale? Eso es así. Por suerte y por desgracia. Bueno, por suerte y por desgracia, pero se abren, digamos, nuevos segmentos de oportunidades en términos de negocio. Es decir, hay que pensar que las grandes obras de infraestructura, no solamente en Córdoba y su provincia, sino en el conjunto del Estado, están prácticamente hechas. Hay algunas cuestiones que están pendientes y, por tanto, ahora vamos a entrar en una nueva dinámica. Estamos entrando en dinámicas que tienen que ver con algo en el que las empresas llevan ya años pensando, trabajando y orientando su propia estructura interna para poder acometer esos retos. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con conservación y mantenimiento de infraestructuras, estamos hablando de lo que circunda en torno a esa llamada economía sostenible, que nosotros vamos por la vía de la economía circular, de lo que es gestión de residuos, tratamientos, todo lo que es la dinámica de depuración de aguas, aprovechamiento de esas aguas. En el tema energético, hay algunas empresas que tienen ya una tradición. ¿Eso quiere decir que ha cambiado el perfil de empresa exitosa? Completamente. O sea, los gigantes de la construcción, pues, o se ha renovado o... Bueno, hay que tener en cuenta que uno de los... claro, hay veces en las que las circunstancias te arrastran a un sobredimensionamiento que en el momento en el que falla el suelo, pues al final pues la estructura se debilita y nunca mejor dicho, ¿no? Desgraciadamente pasa lo que pasa. Ahora mismo las empresas, cuando acometen procesos de expansión o de diversificación, lo hacen ya de una manera mucho más profesionalizada, de una manera tanteando muchísimo mejor el terreno, sus capacidades, buscando alianzas con otro tipo de empresas para establecer sinergias, incorporar valor añadido. Es decir, la dinámica de la actividad empresarial en nuestro sector y del negocio ha cambiado completamente. Seguiremos haciendo vivienda, sí, y seguiremos haciendo según qué tipo de determinadas actuaciones, pero probablemente tanto en el concepto como en la forma de planificarlas y gestionarlas ha cambiado.
Pues, señor Carmona, hay un tema bastante peliagudo, que es el tema urbanístico. No sé en qué situación se encuentra ahora mismo en Córdoba. Siempre ha sido ha habido una relación de amor-odio con la construcción. No sé actualmente cómo van esos trámites, cómo esas relaciones con el urbanismo. Bueno, las relaciones con el conjunto de las administraciones públicas, como no puede ser de otra manera desde el punto de vista institucional, entran dentro de lo que es el ámbito de la máxima cordialidad, respeto y colaboración. Dicho esto, ¿ha habido algún cambio? Ninguno. Todo sigue igual. Todo sigue igual. Para mal. Claro, creo que sigue para mal para el conjunto de la ciudad y no solamente para el sector. Y me explico. Todo cambia y lo vemos. Cualquier aspecto de la sociedad que se pueda pulsar, vemos que se están produciendo cambios como consecuencia de las tecnologías, como consecuencia de nuevas necesidades que surgen en la demanda o que piden los ciudadanos, preferencias, emociones, sentimientos. ¿Cree usted que se puede ser más ágil, no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es que hay que cambiar por completo la estructura de un órgano que es atemporal. Es decir, ese modelo sirvió para lo que sirvió y durante el tiempo que sirvió, y hoy el mismo modelo con esa estructura no sirve. Con lo cual lo que hay es que cambiar la estructura y cambiar el modelo y ser generador de inversiones, generador de proyectos, buscar la colaboración privada, facilitar, simplificar, agilizar. Entonces, ¿por qué? Porque los ciclos económicos son más cambiantes, ya no son ciclos económicos de 10 años, son ciclos económicos de 2, de 3, Estoy escuchando de 4. Y parece que esta entrevista se podía haber celebrado hace 5, hace 10 años, hace 15, ¿verdad? Sí, claro. Perfectamente, por lo menos esta pregunta. Perfectamente. El mismo problema sigue sin resolverse. Sigue sin resolverse porque nosotros pensamos y partimos de la base, y el tiempo nos da la razón, de que, vamos a ver, si todo esto se está retrasando y salvo un esfuerzo puntual que se puede realizar contratando a 2 aparejadores, un arquitecto, 2 administrativos, hace falta mucho más. Consigue desbloquear la situación y nosotros decimos, mire usted, ¿vale? Pero es que dentro de un año vamos a estar en las mismas, ¿vale? ¿Qué es lo que falla? Que el modelo no sirve. Los tiempos han cambiado, las dinámicas han cambiado, los ciclos económicos también, las necesidades de la gente también. El nuevo concepto del diseño de la arquitectura y de la calidad en la ejecución de la vivienda también. Es decir, yo no quiero pensar qué puede suceder cuando empecemos a presentar proyectos de elementos prefabricados. ¿Qué va a pasar? Claro, entonces, o cambia usted el modelo, y que es tanto como decir toda la estructura y su diseño, o mire usted, salvo esfuerzos puntuales, pues vale. Pero así no podemos seguir, porque es que quien lo está padeciendo, quien lo está sufriendo es la ciudad. Porque además el sector está cambiando, y caso con la siguiente pregunta. Nos quedan 3 minutos prácticamente de programa, vamos a ser muy concisos, muy ágiles. Muy ágiles. Muy ágiles, sí, perdona. Vale, no, muy ágiles quiero decir, con la pregunta con la anterior, lo que le pedimos a urbanismo. La formación, ustedes ahora mismo están especializándose mucho, y además exigiendo mucha formación Nosotros tenemos ahora mismo 2 retos. Invirtiendo en formación para sus trabajadores. Invirtiendo en formación. Tenemos 2 retos fundamentales. Además estamos ya en conversaciones para diseñar un esquema y un programa de actuación. Por un lado, tiene que ver con la inevitable y no vuelta atrás de lo que es la progresiva industrialización del sector, a la que me refería, por ejemplo, antes, cuando hablaba de proyectos con elementos ya acabados e integrados. Y, en segundo lugar, formar unos profesionales adecuados a esos nuevos sistemas y técnicas constructivas. Y luego, sobre todo, incorporar gente joven, porque ya no estamos hablando del oficial primera de albañilería montado en un andamio, colocando ladrillos con mezcla. Estamos hablando de un perfil profesional muy vinculado con las nuevas tecnologías. Ya se estamos empezando a ver en obras que ya no hay planos, ya lo que llevan incluso para el replanteo de la obra cualquier profesional de albañilería, que no los hay en esa adaptación, son tablets, son teléfonos móviles donde van incorporados los planes, donde van incorporadas las instrucciones, donde se utilizan drones, donde ha cambiado. Y eso ha cambiado por completo. Y quiero terminar el programa con una pregunta a la que antes usted aludía, y es el tema de la base militar. Creo que va a ser un revulsivo muy importante para la ciudad y creo que también para la construcción, ¿no?
completamente, es decir... ¿Se va a construir? Se va a construir, pero ¿dónde ponemos nosotros el foco? Vale, la construcción, evidentemente la construcción, pero la construcción empieza y termina, tiene un principio y un fin. ¿El foco dónde está? En lo que viene una vez que se ha puesto fin a la construcción, a la edificación, es decir, luego hay toda una generación de equipamientos, de redes de servicios que es necesario atender. Y ahí es donde las empresas... Mantenimientos, conservaciones, mejoras continuas, por eso que comento, es decir, tú diseñas un proyecto, pero al cabo de los 3-4 años, pues eso hay que mejorarlo, porque además estamos hablando del ejército, que es uno de los aspectos de donde la utilización de la tecnología es lo más avanzado, y de eso podemos presumir, ¿no? Y nos consta. Con lo cual es importante participar en la gestión y en el desarrollo de las obras, pero como digo, eso tiene un comienzo y un final. Y lo que tenemos que ver es, a continuación, una vez que se termine la obra, todos aquellos servicios y actuaciones que pueden desarrollar y seguir prestando las empresas del sector. Una base necesita y requiere muchos servicios una vez hecha la edificación. Quiero que me responda sí o no. Venga. En el año 92 hubo una explosión de construcciones de todo tipo. ¿Este proyecto quizás sea mejor para Córdoba que una Expo 92? Sin duda. Sin duda alguna. Sin duda, la Expo pasó. Esto se queda. Esto se queda. Aquí la Expo pasó y se quedó. Y pasó. Lo digo para los que nos están escuchando, que vivieron en el año 92. Y yo creo que todavía no se es consciente, que no significa esto una crítica, todo lo contrario, es que para ser consciente de la trascendencia que este proyecto tiene como proyecto tractor para la ciudad, y no olvidemos pues, también para la provincia, de la dimensión lo vamos a ir viendo en los próximos meses, a medida que se cumplan hitos. Muchísimas gracias por estar aquí en este plató, esperamos verle. Oye, perdona que no haya sido tan simple, ¿eh? No, ha sido ágil, al final ha hecho los deberes, ha sido ágil. Muchísimas gracias por estar aquí, le esperamos en un futuro programa, que seguro tiene mucho que aportar, además aporta buenas noticias, un programa de empresa, que lo que queremos son buenas noticias. Sin duda. Pues nada, un saludo a la gente de Construcor de parte del programa. Y muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes, telespectadores, les esperamos la semana que viene aquí en Onda Mezquita, 7 Televisión, programa Empresa 7. No nos olviden, sean felices y la semana que viene.